Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a tratar de dar alguna explicación en relación a la tarea de Excel que ustedes presentaron, en las cuales pues en el desarrollo de los ejercicios no tomaron en cuenta pues algunos aspectos que yo creo que es importante remarcar ahorita, que les puede servir pues para que la tarea número 2 sea presentada de una manera más adecuada. Vamos por partes entonces. En el ejercicio número 1, como ven ahí, mencioné que la gran mayoría lo desarrolló bien. O sea, todos hicieron lo que se les pedía, solo faltó que algunos pues la solución la integraron en un solo libro, y de acuerdo a la lectura se les pedía pues que grabaran 3 libros, artículos, sucursales y terceros. Hay que respetar las indicaciones que les indiquen tanto en los nombres de las hojas como en los libros que se creen. Pero luego revisando el ejercicio o los que pusieron, pues sí habían completado adecuadamente el mismo. Conste que ahorita no he revisado todos porque yo creí conveniente, pues antes de seguir, hacerles estas observaciones. En el ejercicio número 2, pues también este ejercicio en su mayoría lo han desarrollado bien. No tengo mayores comentarios ahí. Eh, Algunas cuestiones que yo las obvié, pues, pero sí todo lo que se les pedía en el listado de la cartilla, pues está bien hecho. En el ejercicio 3, como pongo acá, pues aquí se comienzan a complicar un poco las cosas, ¿no? Ya que en el numeral 3 de este ejercicio habría que utilizar la validación de las celdas en la pestaña datos, o sea, la validación de las celdas en la pestaña datos, o sea, en esta pestaña, ¿no?, la pestaña datos, donde aparece precisamente acá en las herramientas de datos, aparece la validación, y al desplegar la validación nos muestra esta ventana de diálogo en la cual en este permitir acá hay que opcionar lo que es la lista. Esa lista pues nos permite escoger de una lista ya previamente digital, ya sea en la misma hoja o en otra hoja, los datos que uno quiere que aparezcan para seleccionarse, como una caja, un box, una caja desplegable, ¿verdad? En este caso eran 2 datos nada más, o sea, con garantía y a solo firma, o sea, no era que se tenían que digitar así textualmente, no, tenía que armarse la validación, buscar, poner la información que se iba a validar, y acá, si ustedes ven, en la celda donde se van a ir, aparece una flechita que al darle clic, pues nos va a desplegar precisamente esta lista de criterios. Esto lo vemos muchas veces cuando de repente tenemos que, para poner el caso, en El Salvador, escoger un departamento, y se ha hecho los 14 departamentos y se han guardado ya en una lista desplegable. Entonces, de esta manera había que completar esa parte con la parte correspondiente a validación. Luego, en el numeral 4 de ese mismo ejercicio, donde había que calcular el importe de la cuota para cada registro de la planilla, y daba la fórmula, o sea, explicaba la fórmula acá. El error que muchos cometieron fue el siguiente. Si bien es cierto que aquí se les ponía los dos datos del recargo, que era el 5%, muchos no lo ponían como un valor absoluto, o sea, poniéndole el dólar tanto a la celda como a la fila y a la columna, sino lo que preocupaban así, J4. O algo otros copiaron en todas las fórmulas, copiaron, fueron teniendo cuidado de copiar, o sea, imaginen que hubieran sido 1000 datos, hubieran ido cada uno poniendo, no. Entonces la forma correcta era utilizar la fórmula que les decía yo, que les explicaban acá, pero ocupando el dato que íbamos a meter a esta fórmula como su valor absoluto. De esa manera nos garantizamos que ese dato no iba a cambiar, aunque copiáramos y pegáramos esta fórmula a lo largo de 1000, 2000 celdas. Iba a ser el mismo valor el que íbamos a estar, en este caso, multiplicando. Similar pasaba en el numeral 5, nada más que en este caso era el IVA. El IVA estaba en la otra celda, en la celda K4, pero muchos no tomaron el valor absoluto,
sino que pusieron acá K4 y había que tomar el dólar K, dólar 4, para que de nuevo, cuando hiciéramos el copiado y pegado de esta fórmula a lo largo de toda la columna, pues ese valor no iba a variar, no iba a variar. Entonces, tener ese cuidado, pues que Excel nos permite, con esto de los valores relativos y valores absolutos, pues trabajar adecuadamente y mejorar la eficiencia pues, que podemos tener a la hora de hacer cálculos en una celda. Luego venimos al ejercicio 4. Acá en el numeral 2, se pedía que en una columna a la derecha, que no existía, que ahí decía cómo había que rotular la fecha de último pago, se pudiera calcular cómo iba a variar la fecha en relación a la fecha de compra. En este caso, para el primer registro, teníamos que la fecha de compra era 25 de junio del 2006. Entonces, si habían 2 cuotas por pagar, la fecha de último pago tendría que ser 2 meses después, o sea, 25 de agosto, 25 del 8. Claro, eso había que calcularlo, no había que ponerlo ahí, o sea, sumarlo en el aire y ir poniendo, no, había que calcularlo. Entonces había que entrar a buscar en las funciones, por eso les decía la función fecha, punto mes, nos da 2 argumentos. El primer argumento es la fecha inicial y el segundo argumento es el valor de, en este caso, ¿dónde está? Del número de cuotas. Entonces, lo que él interpreta es que en la fecha que da esta celda, el mes se va a modificar de acuerdo a el número que aparece acá. En este caso se le va a sumar 2, aparece 8. En este caso se le va a sumar 3, aparece 11 y así sucesivamente. Entonces, había que haber utilizado una función que me permitiera hacer eso, o que más bien que Excel lo hiciera automáticamente, no que se fuera calculando en cada caso a mano o a pie, como diríamos. Luego, el mismo ejercicio último, en el 4, en el numeral 7, nos decía que al final de la tabla, en una columna rotulada como código, acá aparece un trocito de la tabla nada más, se debe mostrar un código identificatorio para los empleados. El mismo se formará de la siguiente manera: los 2 primeros caracteres del apellido más los 2 primeros caracteres de la dependencia y por último los 2 últimos dígitos del número de cobro. Por ejemplo, el primero va a ser CB01. Entonces, claro, como eso había que extraer los valores del texto que estaban en las celdas correspondientes. En este caso, dice a la izquierda, vamos a estar de la celda B4, vamos a quitar los 2 primeros caracteres, que en este caso es SE. Luego, en la siguiente, que es de la dependencia, decía a la izquierda de dependencia, que es el que aparecía acá, vamos a quitar 2 caracteres. Y luego el último decía que a la derecha en este caso, del número de cobro, escoja los últimos 2 dígitos que aparecen acá abajo. Luego después había que concatenar o unir, pero como es un texto, había que concatenar los 3 valores. Y ahí parecía pues el código que acá hace mención, lo que pedía ese numeral. Luego en el numeral 9, finalmente en el numeral 9, al final de los datos copiados en una columna llamada días de licencia extra, había que calcular primero la antigüedad, o sea, saber cuántos años, porque dice que por cada 4 años era un día. Y la antigüedad había una forma de calcularla, aquí aparece, donde resta a la fecha original, o sea, en este caso de ingreso, la fecha de hoy. Y quiere decir pues que en este caso nos va a dar el valor de esa diferencia. Esto se podía hacer de otra manera, por ejemplo, simplemente restar de hoy, restar la fecha anterior y dividirlo entre 365, porque nos va a dar el mismo dato. Entonces, una vez teniendo este dato, que era en este caso 21, teníamos que calcular los días de licencia extra. Eso se calculaba, como decía el texto, que le daban un día por cada 4 años. Entonces, simplemente dividiendo el número ese entre 4. Y ahí nos daba el entero mayor. Ese era precisamente el número de licencia, que después lo íbamos a ocupar para multiplicarlo por un monto ahí
y calcular otro dato. Pero básicamente estas son algunas de las sugerencias que yo tendría para esta